Muchas gracias por la invitación a todo el equipo. Me parece una tremenda oportunidad el poder conversar de estos temas y sobre todo en estas sesiones que son básicamente el poder reflexionar y profundizar sobre las problemáticas de la ciberseguridad en el ciberespacio y también del uso de inteligencia artificial. Como ustedes ven, al día de hoy mi ponencia trata sobre la ciberseguridad para el resguardo de los ciudadanos en la era digital. Y la verdad es que me gustaría simplemente partir con algunos puntos que yo creo que hemos tenido en el radar, sobre todo desde un enfoque normativo interesante, en el que actualmente se ha hablado mucho de los sistemas de inteligencia artificial, particularmente en cuanto a las diferentes obligaciones que tiene el reglamento europeo en esta materia, donde uno de los componentes importantes, que también lo mencionaba el expositor anterior, era este concepto de confianza. Pero uno de los puntos que me parece súper importante y que no se ha mencionado es el hecho de entender que solamente, por ejemplo, en el reglamento europeo y que también ha sido inspiración en varias regulaciones en Latinoamérica en materia de ciberseguridad y seguridad de la información, solamente los deberes de seguridad o los principios de seguridad se han establecido en aquellos sistemas que pueden ser denominados de alto riesgo. Lo que es bien interesante porque entiende que otros sistemas que pueden ser de un riesgo menor no necesariamente deben tener algún eventualmente aspecto de seguridad que se deba considerar. Sobre todo si es que en algunos aspectos uno entiende que un sistema de inteligencia artificial básicamente es un sistema que procesa información, que tiene algoritmos y que obviamente los riesgos pueden ser particularmente, como hemos visto, asociados a la opacidad en cuanto a los algoritmos, en cuanto eventualmente al procesamiento de información personal y también eventualmente a los riesgos, sobre todo en otros sistemas de inteligencia artificial específicos, por ejemplo, aquellos generativos de posibles riesgos de alucinación, pero no hemos centrado mucho en cuanto al riesgo, particularmente y los beneficios que tiene el procesamiento de data y particularmente de datos personales, y no necesariamente nos hemos centrado en cuanto a los aspectos de seguridad de estos sistemas que también son elementos importantes, particularmente en cuanto a las exigencias de índole regulatoria que se están desplegando en la región. Y un poco lo que les quiero comentar en esta breve exposición es que de las problemáticas que he visualizado es que efectivamente cuando uno habla de reglamentación a nivel internacional en materia de ciberseguridad y de inteligencia artificial, uno entiende que es básicamente limitado a aquellos sistemas que son de alto riesgo. Pero la verdad es que cuando uno entiende en la práctica y sobre todo por el impacto regulatorio que ha tenido la normativa europea, uno ve también que hay otros sistemas que también tienen riesgos propios de la seguridad de la información y de la ciberseguridad y que también tienen tremendos beneficios para particularmente los derechos fundamentales de todos nosotros en el ciberespacio. Por lo que me gustaría mencionarle algunos de estos riesgos, pero también algunos de los beneficios que podemos ver con la inteligencia artificial, particularmente en el despliegue de la ciberseguridad, tanto desde la perspectiva de los riesgos propios de los sistemas de procesamiento de información, desde un enfoque de la ciberseguridad, como también el hecho de los beneficios que tiene para poder generar un entorno en el que permite una de las cosas es automatizar ciertas tareas que por la labor humana pueden ser manuales y puede obviamente generar algún tipo de riesgo en cuanto a la posibilidad de detectar oportunamente alguna amenaza o que efectivamente son tareas que están siendo reemplazadas derechamente en cuanto al uso de ciertos analistas o ciertos expertos en estas materias, pero que no necesariamente implica el hecho de poder eventualmente obviar algunos aspectos claves como que la confianza en que los sistemas de inteligencia artificial funcionen correctamente, no hay que limitarlos en cuanto al uso de la data o eventualmente a los resguardos de los datos personales que contienen o que procesan esta información, sino también en algunos aspectos mínimos del funcionamiento del sistema en sí. Esta confianza es lo que me permite a mí también poder tener una garantía habilitante al resguardo de todos nosotros en cuanto a usuarios de los sistemas de inteligencia artificial. Y también un elemento importante es entender los beneficios que tienen para poder reducir algunas tareas manuales que vemos en el día a día. Aquí algunos de los posibles riesgos que uno ve y que no necesariamente dicen relación particularmente con aspectos únicamente de datos personales, es que los sistemas de inteligencia artificial finalmente son sistemas informáticos en el que uno puede visualizar riesgos de confidencialidad, de integridad y disponibilidad.
El obviarlo y el limitarlo a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, de acuerdo a la nomenclatura de la regulación europea, puede ser un poco complejo, sobre todo considerando que hay ciertos sistemas de inteligencia artificial que no categorían o no quedarían dentro de esta categoría y que obviamente tienen tremendos beneficios y tremendo impacto en la ciudadanía, por lo que el limitarnos a entender que deberes de todos los actores que participan en la cadena, tanto como proveedores, como eventualmente también fabricantes y distribuidores de sistemas de inteligencia artificial, únicamente aquellos que tienen un alto riesgo, puede ser una visión limitante, considerando específicamente la regulación, particularmente en Latinoamérica, que no tiene esta visión omnicomprensiva que sí puede tener la regulación europea. Esto me parece tremendamente importante, sobre todo, por ejemplo, si es que uno ve el riesgo de acceso no autorizado o también riesgos particularmente, por ejemplo, en cuanto a la disponibilidad o el despliegue de algunos ataques maliciosos que se pueden generar en sistemas que procesan una gran cantidad de información que usualmente puede ser personal, pero también información que no necesariamente es de carácter personal. Esto, sobre todo, entendiendo que al sistema en sí, un elemento clave es el hecho de que funcione correctamente. Solo desde este enfoque de confianza del funcionamiento correcto de un sistema de procesamiento de información, obviamente además unido a los algoritmos intrínsecos que se pueden eventualmente entrenar en este modelo, son algo que nos permite a nosotros como usuarios generar confianza en cuanto a que sus usos son de acuerdo a los usos que fueron programados y son realizados correctamente. Por ende, una primera visión que uno podría tener es señalar que el deber de seguridad, particularmente en los sistemas de procesamiento o los sistemas de procesamiento de información que funcionan con inteligencia artificial y por ende el entrenamiento de algoritmos en esta materia, no debiese solamente limitarse por el riesgo intrínseco que tienen estos sistemas, sino que finalmente debiese ser más bien una visión obligatoria para cualquier sistema informático que eventualmente funciona como sistema de inteligencia artificial, de contar con mecanismos mínimos en materia de seguridad de la información para resguardar efectivamente la confianza de todos nosotros como ciudadanos, particularmente como usuarios de los mismos. Esa es una muy buena forma de poder tener una primera aproximación, sobre todo entendiendo efectos nocivos como pueden ser, por ejemplo, a propósito de ciertos despliegues de ataques de deepfake. Un buen ejemplo en el que el uso de inteligencia artificial puede colocar ya no solamente de manera teórica algunos riesgos, particularmente en la ciudadanía, es, por ejemplo, a propósito de este ejemplo que saqué de una publicación de ENISA, del uso de inteligencia artificial para algunas imágenes médicas, particularmente a posibles riesgos de entrenamiento de imágenes que pueden eventualmente tener alguna identificación temprana en alguna enfermedad. Si uno lo analiza particularmente, este podría ser algún sistema de alto riesgo desde la perspectiva europea, particularmente porque se procesan datos de carácter personal y que obviamente desde la perspectiva personal y desde la perspectiva de la regulación europea, uno podría decir, finalmente, todas las materias, particularmente en este punto, entendiendo que cuento con la autorización para tratar datos personales sensibles, están cubiertas. Pero desde la perspectiva de la ciberseguridad y particularmente de la seguridad de la información, la tarea de la disponibilidad, integridad y de confidencialidad me parece crítica el poder levantarla como un presupuesto de confianza de todos nosotros como usuarios en cuanto a que el resultado que salga de este modelo de inteligencia artificial o de este sistema de modelo de inteligencia artificial sea correcto, minucioso, sea efectivamente íntegro y también sea eventualmente la forma en el que yo como usuario o tanto eventualmente desarrollador o dentro de la cadena que me permite hacer el entrenamiento, estoy confiando intrínsecamente que el resultado es confiable. Por ejemplo, uno de los posibles riesgos que yo puedo visualizar es en cuanto al compromiso del sistema en el cual se alimenta este sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, el hecho de pueda, a través de un atacante de un tercero, alterar el modelamiento de la información que está contenida en el data lake del cual se nutre este sistema de entrenamiento de inteligencia artificial, o derechamente a través de, por ejemplo, la pérdida de confidencialidad de datos que fueron eventualmente exfiltrados. Yo como ciudadano confío plenamente que a lo mejor este modelo de sistema de inteligencia artificial tiene la capacidad de eventualmente detectar tempranamente una enfermedad,
pero quizás si la información está siendo eventualmente comprometida o no se me ha desplegado correctamente la información y derechamente no se me ha informado o no se me ha detectado tempranamente el posible riesgo que tengo de alguna enfermedad que si fue correctamente se me hubiese oportunamente decretado o detectado, o, por ejemplo, que a través también de prácticas de evasión, un atacante pudiese modificar algunas capturas agregando ruido, es decir, el hecho de que pueda engañar al modelo de inteligencia artificial para generar diagnóstico incorrecto. Esto me parece tremendamente importante mencionar porque, como lo dije anteriormente, desde mi visión, el limitar la obligación de seguridad es también el poder eventualmente extender el riesgo de falta de integridad, confidencialidad y disponibilidad de informaciones de sistemas, que en la práctica son sistemas de inteligencia artificial, pero si uno lo analiza desde una perspectiva un poco más abstracta, temas informáticos que necesitan información para poder ser procesados y que aspectos de seguridad, por ejemplo, por diseño, debiesen ser requerimientos mínimos para efectos del funcionamiento, no limitándolo a una obligación, particularmente desde el enfoque europeo, a sistemas de alto riesgo, sino particularmente entendiéndolo como una obligación transversal a cualquier sistema de inteligencia artificial en pro del efecto nocivo que puede generar para los derechos de los ciudadanos. Este también es un tremendo ejemplo donde vemos, por ejemplo, la exposición entre el derecho de la privacidad y el derecho a la salud. Coloquémonos en el ejemplo, por ejemplo, de que este mismo sistema que me permite, por una parte, poder identificar tempranamente una enfermedad, la data fue envenenada y por ende las etiquetas con las cuales se está alimentando y procesando la información fueron alteradas, lo que genera particularmente el hecho de que, por ejemplo, cierta información pueda ser procesada incorrectamente y por ende el modelo fue entrenado con información incorrecta. Lo mismo en el caso de que haya una vulnerabilidad en el sistema en sí, en el que, por ejemplo, a través de ciertos procesamientos de información, pueda que no solamente se vea finalmente el resultado, sino también pueda haber una exposición de la información. No necesariamente debo encontrarme frente a un sistema de alto riesgo del enfoque europeo, sino que debo verme desde la perspectiva de entender que cualquier sistema de inteligencia artificial, sistema informático en sí, tiene riesgo inherente que debiesen ser cubiertos desde un enfoque de dar garantía a cada uno de nosotros en cuanto a la información que se maneja derechamente. Ahora, no solamente la idea es en esta ponencia hablar de los riesgos propios en cuanto al sistema informático, sino también ver a lo mejor algunos beneficios que tiene la inteligencia artificial, particularmente en la práctica de la ciberseguridad. Y uno de los primeros que me gustaría mencionar es, por ejemplo, la reducción de operaciones manuales. Acá, como en el ejemplo ustedes ven, lo que nos permite es poder evaluar o analizar una gran cantidad de información a través de, por ejemplo, análisis de evidencia. Este es un componente tremendamente importante en el que la lógica anterior también tiene valor. El hecho de poder confiar que los sistemas funcionen correctamente a través de esta obligación transversal de seguridad que desde mi perspectiva debiese desplegarse en cualquier sistema que se procesen o se eventualmente entrenen algoritmos a través de información de cualquier tipo y no limitando la información personal, es un elemento clave para entender, por ejemplo, en esta hipótesis de que el resultado fue realizado correctamente y puedo confiar en que el resultado es aquel que fue correctamente levantado. Lo mismo sucede, por ejemplo, a propósito de actividades como son el encontrar falsos positivos, algo que uno, sobre todo en centros de operaciones de seguridad, realiza de manera manual, ahora usualmente apoyado por tecnologías, pero que cuando estoy inyectando o usando eventualmente inteligencia artificial, sobre todo algunos proveedores, a veces no genero las conversaciones necesarias de entender si estos sistemas están siendo eventualmente cubiertos desde un enfoque de seguridad y solamente me limito a entender de que porque el sistema está contenido dentro de una herramienta de ciberseguridad, todo el resultado que se produce es correcto. Esto es tremendamente crítico porque finalmente el trabajo de poder reducir la detección oportuna de falsos positivos, particularmente en algunos patrones comunes, puede verse mermado si es que efectivamente el contenido del funcionamiento del sistema fue alterado por un tercero y yo no lo detecté oportunamente. Lo mismo sucede con algunas tareas manuales y también algunas tareas que me permitan eventualmente poder identificar actividades de trazabilidad, sobre todo en consistencia de data precisa y estructurada.
Acá se ve bastante más simple en el que la inteligencia artificial obviamente me genera beneficio en materia de ciberseguridad, me genera beneficio en cuanto a una detección temprana, a una visión de las redes en cuanto a la seguridad, a una autentificación segura, a una detección oportuna, por ejemplo, de prácticas que me permitan, por ejemplo, generar una detección oportuna de phishing, a poder obviamente analizar información de carácter analítica, pero también a prevenir fraude, entre algunos de los ejemplos que presento acá en esta presentación o en esta slide. Por ende, desde mi visión, el poder tener una visión o una obligación de seguridad en estos sistemas es crítico. Es crítico porque todos confiamos que el resultado que se está generando es correcto. Y usualmente las regulaciones, sobre todo a nivel europeo, nos hemos dado cuenta que está limitado, sobre todo en algunas actividades de riesgo intrínseco, sobre todo basado en lo que es la reglamentación europea, siendo que desde la visión que uno puede eventualmente recomendar, debemos tener una visión de seguridad que aplica en cualquier sistema que eventualmente se genera. Entendiendo que obviamente prácticas y buenas prácticas como, por ejemplo, o frameworks como ISO 27001 son tremendamente valiosos, pero también entendiendo que hay riesgos que son propios en los sistemas de inteligencia artificial que no se limitan a medidas que fueron eventualmente comunes en la seguridad de la información de los sistemas o eventualmente despliegue de controles que permiten mitigar riesgos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ya para ir cerrando en algunas conclusiones y también ahí escucharlos particularmente en la visión que o las preguntas que me quieren generar, me parece un punto importante entender que la ciberseguridad y la inteligencia artificial, sobre todo cuando es entrenada correctamente, me permite poder tener un consumo de datos por millones, lo que obviamente me permite entender o mejorar amenazas en cuanto al entorno cibernético y por ende poder comprender de una mejor forma el riesgo cibernético. Ahora, para proteger eventualmente los derechos fundamentales de todos nosotros y también ser un habilitante en cuanto al uso de los derechos fundamentales, por ejemplo, en este caso que veíamos sobre la dicotomía entre privacidad o particularmente información que podía ser de índole médica y por ende información sensible frente al derecho a la salud, es entender del presupuesto de que el sistema funciona correctamente, donde, por ejemplo, enfoques como seguridad por el diseño, auditorías constantes que se generan en los sistemas y despliegue también de aspectos mínimos desde las buenas prácticas, creo que es tremendamente útil para poder tener esta confianza de que el sistema funciona correctamente y no limitarlo a los sistemas de alto riesgo, sino ser finalmente un elemento clave por default en todo sistema que eventualmente permita tener inteligencia artificial, inclusive aquella que no genera riesgo para derechos fundamentales, pero sí que puede ser un habilitante en procesos de automatización, por ejemplo, para actividades que son cotidianas. Esto también nos permite entender el rol preponderante que tenemos, sobre todo en la profesión, para ejemplos de poder avanzar en cuanto a la recopilación de conocimiento y por ende también la detección temprana en cuanto de, por ejemplo, actividades que son realizadas de manera manual, como archivos maliciosos, la detección de IP u otras prácticas que son comunes en materia de ciberseguridad y que son realizadas de manera manual. Pero que, ojo, que usualmente son realizadas a través de herramientas específicas de ciberseguridad que actualmente se están incorporando sistemas de inteligencia artificial, pero que cuando uno, por ejemplo, analiza algunos aspectos a nivel contractual y ya no necesariamente a nivel legal, aspectos como auditoría de los sistemas que están eventualmente sustentando estas prácticas son aspectos que uno echa de menos para efectos de poder tener la confianza y la transparencia mínima en el procesamiento de la información que se genera. Y por último, y no menos importante, que yo creo que es un componente clave para efectos de poder sustentar y también poder fomentar algunos derechos, sobre todo del ciudadano en línea, es poder aumentar algunas tareas que son de carácter manual, a través, por ejemplo, del apoyo en cuanto al análisis organizado de los riesgos, reduciendo tiempos que permitan eventualmente analizar algunas visiones y también generando mayor tiempo para efectos de tomar decisiones críticas. Esto permitiendo poder tener una oportuna detección de amenazas de ciberseguridad. Para concluir, y ya obviamente ahí generar las consultas y las respuestas en concreto, desde mi enfoque creo que la seguridad es un elemento transversal
en cualquier sistema de inteligencia artificial sin entender o sin analizar el riesgo intrínseco que puede tener. Es importante que en las diferentes discusiones que se realizan, particularmente en Latinoamérica y también en la región, entender que esto es un elemento clave para cualquier sistema informático en el que se esté entrenando algún algoritmo, sin importar el nivel de autonomía que tiene el algoritmo en concreto. Y por otra parte, también me parece clave el poder entender que hay sistemas de inteligencia artificial o sistemas de automatización que posiblemente los riesgos que tienen para los ciudadanos no son tan críticos, pero que obviamente hay una confianza intrínseca que sí es necesaria poder tener en consideración y que finalmente desde ese enfoque el poder tener aspectos mínimos de seguridad es clave. Es clave porque todos confiamos que los resultados están saliendo correctamente, de que el entrenamiento fue realizado correctamente. Y a veces por centrarnos por enfoques tradicionales, particularmente de la seguridad informática, o enfoques únicamente en cuanto al entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, parece desde una visión el poder tener un riesgo y el poder eventualmente estar identificando un riesgo o no analizando un riesgo tempranamente. Eso. Muchísimas gracias.